Saludos a todas y a todos, gracias por ver este espacio, por estar con nosotros, porque es importante el mensaje que tenemos que trasladar. El 13 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Piel y el fin de este día es sensibilizar y fomentar entre la población la importancia de la prevención y de adoptar algunos buenos hábitos para evitar esta enfermedad. Considerada además la más común en todo el mundo. En España se diagnostican, apunten, más de 78.000 casos anuales de cáncer de piel, de los cuales el 95% presentan un cáncer de piel tipo no melanoma. Si nos centramos en el cáncer de piel más grave, el melanoma, la incidencia en España lamentablemente está al alza. La tasa anual por edad de cada 100.000 personas se ha incrementado tanto en hombres como en mujeres desde 2003 a 2024. En concreto ha pasado del 12 al 15,1% de casos en mujeres y tengo aquí los datos del 12 al 15,4% en hombres, lo que supone una subida anual del 1,1% y del 1,2% respectivamente. En 2024 se estima que se contabilizarán 7.881 casos nuevos de melanoma cutáneo, lo que supone una incidencia de entre 10 y 15 casos por cada 100.000 personas y año. Y por edades, el grupo que estima que tendrá mayor incidencia es el que va de 50 a 69 años con un 36,8%. Con estos datos hoy queremos abordar en nuestra conversación los principales avances, tanto en detección como en tratamiento, como en investigación, saber cuáles son las herramientas de prevención con las que contamos y hacer esa labor necesaria de formación y de concienciación entre la población. Esperamos ser rigurosos, porque lo vamos a hacer con profesionales de referencia y por eso estoy tranquilísima. Contamos con nosotros con el doctor Onofre San Martín, es jefe del Servicio de Dermatología del IVO. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Silvia. De nuevo, un año más, también contamos con el doctor Juan Sandoval, director de la Unidad de Epigenómica del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe. Muchas gracias por la invitación. Nos acompaña también el doctor Héctor Aguilar, médico adjunto del Servicio de Oncología Médica del IVO. Gracias, Silvia. Bienvenido. Y con nosotros también Leonor Prieto, de nuevo, es directora científica de Laboratorios Roche-Posay. Gracias, Leonor, por estar Gracias, aquí. Silvia, por la invitación. Bueno, siempre empezamos haciendo una aproximación general. Es información que repetimos cada año, pero que es importante recalcar y sobre todo a través de un medio de difusión general. Doctor Onofre San Martín, para situarnos, ¿qué tipos de cáncer de piel existen según su riesgo y gravedad especialmente? Vale. Como muy bien has dicho en la introducción, existe una gran cantidad de enfermedades que se pueden considerar cánceres de piel, pero a grandes rasgos los clasificamos en dos grupos. El cáncer cutáneo no melanoma, que con diferencia es el más frecuente, un 90% de los cánceres de piel son cánceres cutáneos no melanoma. Y en el otro lado pues estarían los melanomas, que son los más graves porque son los que desde el primer momento tienen potencial de originar metástasis. Los melanomas son los lunares malignos, una peca que ha cambiado y que se ha convertido en una enfermedad que puede ser muy peligrosa si no se diagnostica a tiempo. Los cánceres cutáneos no melanoma se presentan fundamentalmente como tumorcitos que aparecen generalmente en las zonas que nos ha dado el sol durante muchos años, fundamentalmente en la cara y en la zona del escote, dorso de las manos, y son como tumorcitos que crecen, heridas que no curan, costras que caen y que vuelven a salir, y estas desde el punto de vista médico tienen menos agresividad inicialmente, aunque si permanecen sin tratamiento durante demasiado tiempo pueden convertirse también en un problema de salud. Vale, no debemos subestimarlas, o sea. Para nada. Para nada. Son tumores que si uno llega tarde, de ser una cosa muy sencilla a tratar, se convierte en un problema serio de salud. ¿Signos de alarma, doctor? ¿Pero es que tenemos que estar atentos? Fundamentalmente para el melanoma es un lunar que no había y que ha aparecido, o un lunar que estaba presente desde hace mucho tiempo y que ha empezado a cambiar, a tener síntomas. ¿Qué cambios? Pues básicamente un cambio en la tonalidad, en la tonalidad del lunar, que aumente su tamaño, que de repente ha empezado a dar síntomas, que pique o que duela, o que de repente, eso esperemos que no sea lo habitual, se ulcera, es decir, empieza a sangrar al roce. Esos signos son signos que nos tienen que hacer consultar con urgencia con un dermatólogo. Y para el cáncer cutáneo no melanoma, pues lo que estábamos diciendo, alguien que se seca la cara con la toalla y de repente ve que hay una heridita en la nariz que no sabe por qué se ha hecho y que esa heridita tarda en curar y que no se acaba de curar nunca. Una herida, lo normal es que se nos cure una semana. Una herida que no cura en una semana no es una herida, es algo que hay que consultar.
Perfecto, tomamos nota. Doctor Héctor Aguilar, ¿cómo son hoy en día los tratamientos del cáncer de piel? ¿Por dónde pasa el abordaje? Bueno, el abordaje principalmente pasa por la localización de las lesiones, del estado general del paciente y del tipo de tumor o de cáncer de piel, como ha mencionado el doctor Onofre San Martín en este momento. Las terapias son múltiples, puede ser la cirugía, la radioterapia, los tratamientos con inmunoterapia, quimioterapia, pero al final, a tu pregunta, el abordaje debe de ser multidisciplinar por un equipo especializado para personalizar sobre todo el tratamiento en nuestros pacientes. Llevamos años yendo hacia un tratamiento muy personalizado. Sí. ¿Los principales avances en los tratamientos en los últimos años, doctor, cuáles han sido? Los principales avances sobre todo han sido con la inmunoterapia, sobre todo con los inhibidores de punto de control, pero también con las terapias dirigidas. Y todo esto viene de avances en el diagnóstico y en el estudio de la biología de la enfermedad. Es decir, se han identificado biomarcadores que nos han ayudado a predecir el pronóstico, para bien o para mal, pero también a identificar alteraciones que son dianas de tratamientos a día de hoy y que sin duda han mejorado el pronóstico de nuestros pacientes. Sí. Ahora hablaremos de la investigación, de por dónde van las cosas también y las nuevas herramientas con las que contamos. Leonor, volvemos a hablar sobre todo de prevención, pero desde la industria cosmética se han dado también grandes avances. Ahora también hablaremos de otras cosas que están impactando negativamente en esa labor de difusión y de concienciación que estamos haciendo, pero ¿qué efectos tiene el sol en nuestra piel, Leonor? Bueno, yo creo que aquí el doctor San Martín lo sabe muchísimo mejor que todos, pero bueno, podríamos decir tenemos efectos inmediatos, tenemos efectos a medio plazo y efectos a largo plazo, y todos son importantes. Todos conocemos pues la quemadura, esas radiaciones ultravioleta B que son muy energéticas y que bueno, que nos pueden dar esa quemadura, esa insolación. A veces me pongo rojito y ya me pongo moreno, porque también son responsables de ese bronceado y de la síntesis de vitamina D, porque bueno, pues el sol tiene un yin y un yang, no es todo negativo, hay cosas que son positivas y son interesantes. Y luego tenemos todo lo que es la radiación ultravioleta A, que yo siempre digo es un poco el enemigo en la sombra. No es tan energético, no nos quema, pero poquito a poco va haciendo una labor, esos radicales libres, esa oxidación, que producen alteraciones, que nos producen, bueno, lo que normalmente las personas llaman la alergia al sol, que son pues fotodermatosis, que son muy importantes y que hay muchas, y también la hiperpigmentación, la fotoinmunosupresión, es decir, nuestro sistema inmunológico cae y bueno, no tenemos esa defensa frente al sol, y en último lugar, a largo plazo, es decir, poco a poco, a medida de los años, ese efecto acumulativo, pues el envejecimiento y el cáncer de piel. Y sobre todo tenemos que recordar que el envejecimiento es un marcador primario de ese cáncer de piel, y sobre todo también que el efecto del sol es acumulativo. Es decir, que nosotros ya no recordamos cuántas veces nos hemos quemado. Los niños sí, los niños de 10 años te dicen una vez por año, que es lo malo, pero cada célula de nuestro cuerpo lo recuerda. Entonces hay que tener cuidado, porque el sol parece muy beneficioso y hay que, bueno, pues aquellas cosas que son buenas, saber manejarlas, pero también que sepamos que hay muchos efectos, y sobre todo muchos que son internos, que nuestras células, nuestro ADN lo sufren, que no lo vemos, y cuando lo vemos muchas veces, pues ya es el efecto de todo lo que se ha ido acumulando. Claro. Entonces, por eso es importante saberlo, conocerlo y preguntar a los profesionales sanitarios para tener, bueno, pues la mejor educación frente al sol. Doctor Onofre San Martín, ¿algo que añadir a lo que ha dicho? No, lo ha dicho perfecto. Porque Yo me gusta mucho hablar del término del capital solar, es decir, todos hemos nacido con una cantidad de sol que nuestra piel es capaz de recibir sin dañarse, y es distinto. Uno puede haber nacido con un capital solar fantástico, que puede hacer barbaridades que se consideran barbaridades y que no tengan unas consecuencias inmediatas, pero hay otras personas que tienen muy poquito capital solar y cuando hacen 3 quemaduras solares pues van a desarrollar un cáncer de piel, o va a envejecer mucho su piel, se va a arrugar, van a salir manchas.
El principal problema que tiene el sol es que el daño, excepto la quemadura solar, aparece unos años después y uno no relaciona directamente. Es muy frecuente que los pacientes nos digan, pero si yo no he tomado el sol este año, no, es que usted tomó el sol hace 30 años, claro. Y esto es lo que estamos viendo ahora. Claro. Leonor, ¿qué papel juega la fotoprotección y en este ámbito cómo ha avanzado? Bueno, la fotoprotección son un conjunto de medidas. Sí que es verdad que cuando hablamos de fotoprotección a veces decimos fotoprotección tópica, pero tenemos que tener en cuenta también que hay una serie de medidas que, bueno, pues se dan, ¿no? La exposición al sol, cómo lo tengo que hacer, cuándo me tengo que exponer, qué horas son las que no son importantes y las que son importantes, que muchas veces vemos pues que las personas se ponen al sol justo en las horas centrales del día. El uso de la sombra, las camisetas, la gorra, las gafas, es decir, todo lo que llamamos fotoprotección física, y luego la fotoprotección tópica, es decir, las cremas. Hoy en día pues también es la forma de protegernos frente a esa radiación solar y suele ser la medida más utilizada, aunque podemos decir que solo el 27% de nuestra población española declara que se fotoprotege todos los días, y es una declaración. Solo el 27%. Solo el 27%. Se hizo el año pasado un estudio en 17 países, con 17.000 personas, uno de ellos en España, y bueno, pues conocemos un poquito más que nuestros vecinos europeos los problemas del sol, pero todavía nos queda mucho. E incluso hay un 35% que no relaciona directamente el sol con el cáncer de piel. Así que, pues... Eso sí que me sorprende. Eso, ahí muchas veces con el envejecimiento, con problemas, pero cuando les preguntas, ¿el cáncer de piel tiene una relación con el sol? Pues tenemos todavía una población importante que no tiene esa conciencia de que el sol está produciendo este problema. ¿Horas a evitar, doctor? A ver, bueno, si no tenemos más remedio que... Claro, efectivamente, es esencial evitar las horas de mayor irradiación solar. Si es posible no estar entre las... Pues ya por desgracia con el cambio climático, entre las 11:30, te diría, hasta las 6 de la tarde prácticamente tenemos una cantidad... Pero a lo mejor más que evitar horas es pues estar pocas horas, no estar muchas horas. Es decir, el ir a pasar el día entero en la playa pues no parece una buena idea. Y esto que dice mucha gente, no, el sol de marzo no quema. Bueno, pues el sol de marzo quema un poquito menos que el sol de agosto, pero quema, por supuesto que quema. Es muy frecuente que aquí en Valencia, cuando llegan las mascletas, pues los pacientes que están tomando alguna medicación para el acné nos vengan quemados a la consulta, y estamos hablando de principios de marzo, y es porque han estado pues una horita esperando para ver la mascleta, y con esa horita ya se queman, pero bien quemados. Madre mía. Bueno, vamos a la parte de la investigación. El doctor Juan Sandoval, el año pasado ya hablábamos de avances, pero queremos saber si se han seguido dando pasos en materia de investigación, en qué punto estamos, para situarnos cuáles son los principales avances que tenemos en este ámbito, grandes descubrimientos, nuevas líneas de abordaje. Bueno, en consonancia con lo que hablábamos el año pasado, la inmunoterapia ha sido un cambio de paradigma en el melanoma. Anteriormente se hacían tratamientos, como comentaba el doctor Héctor, que eran a nivel general. Intentábamos evitar pues la proliferación celular de modo general. Cualquier célula que estuviese proliferando pues iba a estar afectada, pues inhibidores de las auroras quinasas, cisplatino, todo eso afecta a cualquier célula. Luego han llegado también las terapias dirigidas, que cuando tienes una mutación en un gen específico que puede estar implicado en la transmisión de la señalización intracelular de proliferación o supervivencia de esa célula que se ha vuelto cancerosa, pues podemos atacar justamente esa mutación que solo lo tienen las células tumorales. Y entonces ahí puede ser mucho más específico. Lo que ocurre es que el porcentaje de pacientes que tiene esa mutación pues puede ser muy poco frecuente con respecto a la totalidad de las personas que tienen ese tipo de cáncer. Y luego lo que ha sido un paradigma en la última década ha sido la inmunoterapia, que es volver a activar el cáncer, vamos a ponerlo entre comillas, pero es muy inteligente, y lo que va a hacer es intentar silenciar todas, va a intentar
proliferar al máximo, cambiar todo su metabolismo, es intentar crecer, sobrevivir, pero a la vez intentar que no le reconozca el sistema inmunológico. Y lo que hace es utilizar unos receptores, se llaman PDL1 ligando, y el receptor es el PD1, y lo que intenta hacer, y luego también hay otros tipos de moléculas, CTL4, cada vez se están encontrando muchas más moléculas, que lo que está haciendo el cáncer es decirle a la célula, al linfocito T, que es el citotóxico, no me ataques porque yo soy bueno. Y entonces lo que vamos a intentar hacer es evitar esa conexión para que el cáncer no pueda decirle a nuestro sistema inmunológico que es algo que no tiene que atacar. Y eso es lo que ha hecho un cambio de paradigma. Pacientes que tenían estadios 4, es decir, pacientes con metástasis que tenían una vida media muy disminuida, pues algunos están ya indicándose como pacientes ya de larga duración. No se indica que estén curados, pero les llaman ya pacientes de larga duración. Ha sido un cambio de paradigma. Todo eso es a nivel genético. Lo que pasa que yo, como el gran Francisco Umbral, yo vengo a hablar también de mi libro, que nosotros somos nosotros estudiamos la epigenómica, no estudiamos la genética. Se han hecho muchos estudios a nivel genómico, que es decir, analizar todos los genes que tenemos. Tenemos alrededor de unos 22.000 genes en nuestro genoma. Pero nosotros no estudiamos las mutaciones que ocurren en los genes, nosotros estudiamos otro tipo de modificaciones químicas que no alteran la secuencia de esos genes, pero sí que serían como los interruptores de esos genes, que le está indicando al gen si tiene que estar activo o inactivo, y esos son los genes que estarán principalmente implicados en la supervivencia celular o en la proliferación o en la inhibición de la apoptosis, que es cuando es una muerte celular programada, que todas esas son las vías que utiliza el cáncer, que desregula para poder sobrevivir. Y lo que intentamos encontrar son biomarcadores predictivos, tanto de respuesta como de pronóstico, diagnóstico, que es lo que comentaba antes el doctor Onofre San Martín, de algo que a lo mejor en un principio un carcinoma escamoso no parecía muy agresivo, puede convertirse en muy agresivo. Entonces nosotros con esas firmas moleculares podemos predecir mucho antes de que se vea en la clínica si ese paciente va a progresar o no va a progresar. Ahí yo creo que es donde nosotros podemos incidir y tenemos que invertir mucho en la búsqueda de nuevos biomarcadores para poder predecir, pues lo que hablábamos, una medicina personalizada, poder predecir que ese paciente con ese tumor que tiene un nombre y diferentes apellidos va a progresar, y a lo mejor otro paciente que tiene el mismo nombre pero diferentes apellidos no hay que estar tan en estudio, porque ese paciente sabemos que no va a progresar. Entonces podemos focalizarnos justamente en las personas que lo necesitan. Y luego ya puntualizar solo acerca de la inmunoterapia. En las líneas en las que estamos ahora sabemos que la inmunoterapia funciona muy bien, pero hay pacientes en los que no tenemos buenos biomarcadores. Pensamos que va a funcionar, le vamos a dar la inmunoterapia, y luego no. Siempre todos los tratamientos tienen efectos adversos o efectos secundarios. Esto de la medicina natural que no tiene efectos, eso no existe, ¿vale? Entonces, todos los tratamientos tienen efectos adversos. Entonces, lo que tenemos que intentar es encontrar biomarcadores de respuesta a fármaco. ¿Qué paciente va a responder y qué paciente no va a responder? Y solo darle ese fármaco de inmunoterapia que puede curar, solo aquellos que sabemos que lo van a hacer. Ahora hay 3 aprobados, 3 biomarcadores por la FDA acerca de quién tiene que utilizar, qué biomarcadores moleculares pueden utilizarse para la inmunoterapia, pero no son del todo 100% válidos, no, pero diríamos efectivos. Entonces tenemos que buscar nuevos biomarcadores para poder indicarles a los clínicos, a los oncólogos o a los dermatólogos, decir, este paciente sí y este paciente darle otro tipo de terapia alternativa, porque la inmunoterapia no le va a funcionar, y es más, le va a hacer efectos adversos que va a hacer que pueda luego tener un desafecto hacia los tratamientos posteriores, porque ha visto que le han dado un fármaco que no le está haciendo nada, incluso le está haciendo mucho peor. Entonces lo que tenemos que encontrar son esos biomarcadores de predictivos de respuesta a esos tipos de fármacos, porque ha sido un cambio de paradigma, vuelvo a repetir, a pesar de que los biomarcadores epigenéticos han perdido bastante la batalla con respecto a la inmunoterapia. Yo me alegro mucho de que la inmunoterapia esté funcionando también, porque está curando y salvando muchas vidas. Decías en la respuesta, doctor, que tenemos que invertir en la búsqueda de esos marcadores predictivos. ¿En qué punto está la investigación en nuestro país? ¿A qué nivel?
Yo siempre voy a ser crítico, siempre que es verdad que ha habido, entiendo, un aumento de financiación, pero siempre es poca la financiación que tenemos, la inestabilidad laboral que tienen los investigadores básicos o translacionales como yo, que soy un bioquímico, biólogos, eso, tienen una estabilidad y una precariedad que tenemos que luchar para intentar, pues eso, que la gente sepa que va a tener una estabilidad laboral para poder centrarse únicamente en lo que estamos preparados para investigar y no solo para ver si tu contrato va a continuar o no. Una vez que eso está resuelto, vamos a invertir sobre todo en proyectos de investigación de última generación, utilizando tecnologías de última generación, que es lo que hacen que hagamos competitivos con el resto del mundo. Ya hablando así a nivel general, otro de los puntas de lanza, no tanto en el melanoma, porque el melanoma el melanoma o el cáncer de piel no melanoma es un cáncer que es muy visible, es muy fácil poder detectarlo, pero hay otros tipos de cánceres, como pueden ser el cáncer de cerebro, cáncer de vísceras, que no te van a dar ningún tipo de sintomatología. Entonces es muy importante poder intentar encontrar biomarcadores de diagnóstico precoz de esos pacientes, y para ello pues hay tecnologías cada vez más avanzadas, y una de ellas ha sido la biopsia líquida, que también ha sido un cambio de paradigma, el poder analizar todos los marcadores moleculares ya no en el tumor primario o en la metástasis, sino en el DNA o las células tumorales que están circulantes. Eso es lo que también está cambiando mucho la capacidad de identificar nuevos biomarcadores con nivel de diagnóstico sobre todo, y a nivel de pronóstico para otro tipo de cánceres que también tienen mucha mortalidad. Lo que está claro es que la investigación es la base de cualquier avance, y eso queremos dejarlo claro siempre que hacemos un encuentro centrado en el ámbito de salud, de prevención, de tratamiento. Doctor Onofre San Martín, hablábamos con Leonor de esas medidas de fotoprotección, pero ¿cómo prevenir? Porque cuando le decimos a la gente, mírate, autoexplórate, no sé, visitas periódicas al dermatólogo, ¿cuáles son esas herramientas de prevención? De prevención. Bueno, el principal problema que tenemos con la prevención, nosotros los médicos hablamos de prevención primaria, es cuando evitamos lo que puede ser causa del cáncer. En este caso, para el cáncer de piel, la prevención primaria esencialmente es hacer una exposición solar adecuada, con fotoprotección, evitando quemarse, etc. Y la prevención secundaria es aquellos pacientes que pueden tener el cáncer, detectarlo cuanto antes mejor. Pues básicamente son medidas, como acabas de decir muy bien, medidas de autoexploración. ¿Quiénes son las personas más en riesgo? Pues las personas que tienen antecedentes familiares de melanoma, las personas que tienen muchos lunares, las personas que han sufrido muchas quemaduras solares de ponerse rojo, y personas que detecten una lesión. O sea que la diana a explorar en la población lo podemos determinar porque todos estamos expuestos a esto. Estamos hablando de tumores realmente muy frecuentes, muy prevalentes. Se calcula que en España la gente de más de 65 años, pues una de cada 4 personas va a tener un cáncer de piel no melanoma, es decir, que estamos hablando prácticamente de un cuarto de la población. Entonces, hacer un screening de un cuarto de la población es muy complicado, claro. Más en una técnica que hay que explorar a un paciente. Entonces eso conviene que lo hagamos pues individualizando a aquellas personas en las cuales esto lo convierta en lo que llamamos coste efectivo. Es decir, ¿quién debería hacer screening de lunares? Pues debería hacer aquellas personas que tienen muchos lunares, aquellas personas que han cambiado o aquellas personas que tienen antecedentes de un cáncer familiar. Esa es básicamente la población más a estudiar, ¿no? Eso sería. ¿Y en ese screening de lunares se han avanzado las técnicas? Se dispone de tecnología muy avanzada para el seguimiento con epiluminiscencia digital. Ahora disponemos ha irrumpido la inteligencia artificial para esto, de forma que tenemos tecnología. Actualmente ya se dispone de aparatos que permiten, mediante cámaras fotográficas, ahí en concreto hay una tecnología que emplea más de 40 cámaras para hacer una fotografía total del cuerpo, y que además es capaz de, mediante pues, algoritmos de inteligencia artificial, detectar qué lesiones son susceptibles de ser peligrosas y qué lesiones deben ser analizadas. En el IVO estamos trabajando con algún proyecto en este sentido para intentar facilitar el trabajo de los médicos, porque estamos hablando de una gran población que debería ser estudiada, y no existen medios sanitarios suficientes como para poder aportar esto. Entonces esta tecnología va a revolucionar en muchos campos la detección precoz del cáncer de piel.
Fantástico, la inteligencia artificial Sí. en su... Pues Sí, por supuesto. En base a esto, la mayoría de proyectos ahora que he estado evaluando o cuando vamos a ver que van a hacer la inteligencia artificial sería como búsqueda de patrones. Decíamos de imagen moleculares, al final tiene que ser un enfoque holístico del cáncer, es abordarlo desde todo tipo de factores, y la mayoría de proyectos ya estamos intentando añadir esta nueva capa de regulación que podría ser la inteligencia artificial, que algo que yo creo que también va a ser otro cambio de paradigma. Nosotros también en la FEC con el doctor Noce ya hemos trabajado a nivel de marcadores epigenéticos en cáncer cutáneo, y luego también pues cualquier tipo de enfermedad cutánea, psoriasis, linfomas cutáneos, también estamos trabajando en la búsqueda de biomarcadores, es decir, nos enfocamos en el cáncer, pero también hay que ver que hay otras patologías que también no debemos dejarlas de lado, y que va a hacer mucho bien la inteligencia artificial. Por ejemplo, también tenemos otro proyecto en el Hospital de Manises con hidradenitis supurativa, en el que la imagen es muy importante, y el análisis con inteligencia artificial y de búsqueda de patrones tanto moleculares como de imagen va a ser un cambio de paradigma también, sobre todo para ese tipo de paciente. Recopilar toda la información, ordenarla, filtrarla, y que la inteligencia artificial sea capaz de hacer el trabajo por nosotros. Eso es, el problema es que necesitamos también, como decía el doctor Héctor, un equipo multidisciplinar. Un bioquímico, un oncólogo, un dermatólogo, es imposible que pueda realizar ese tipo de análisis, y al final lo que necesitamos es que haya un equipo de multidisciplinar de expertos en cada campo, en el que podamos sacar la máxima eficiencia a toda esa cantidad de datos, porque ahora son datos. Los datos ómicos estamos hablando de terabytes. Es imposible que... Yo con los ordenadores que tengo actualmente en la FE, que son bastante potentes, no puedo realizar ya los análisis. Tienen que ser una clusterización de diferentes ordenadores para poder mantener y tener el potencial informático suficiente para poder realizar este tipo de tratamientos ómicos, de tratamiento de datos ómicos. Parece ciencia ficción, pero es el presente, y nos jugamos mucho. Pues sí, porque es como darnos un avance y una competitividad con el resto de países que tenemos que ser punta de lanza también, no quedarnos atrás como nos hemos quedado en muchos otros aspectos como país, y hay que intentar invertir, porque la ciencia no es gastar dinero, es invertir, porque el retorno se sabe que luego va a tener un retorno positivo. Por cada euro creo que son 4 o 5 euros, luego se revierten el problema es que se revierten a mejorar a los 15 o 20 años, pero es muy importante como país que una inversión actual luego pueda revertir tanto en la salud como a nivel económico. No hablo solo a nivel económico, sino el hecho de curar pacientes. Eso ya tendría que ser el rédito para cualquier tipo de gobierno para invertir en ciencia. Absolutamente. Bueno, doctor Héctor Aguilar, escuchando también al doctor Juan Sandoval, ¿cómo ayudan las pruebas de laboratorio a determinar el pronóstico en el cáncer de piel? Bueno, ayuda sobre todo por lo que ha comentado el doctor Sandoval. Podemos diagnosticar biomarcadores que son predictivos de respuesta, que previamente o anteriormente no se podían detectar porque no teníamos la tecnología, no teníamos el conocimiento, y lamentablemente estos pacientes no iban bien. Ahora tenemos esa capacidad de determinar ciertos biomarcadores, ciertas alteraciones, que no solamente nos van a indicar el pronóstico, sino que nos van a permitir ofrecer un tratamiento dirigido a ese biomarcador. Otros avances que creo yo que ha comentado el doctor Sandoval es la detección de la enfermedad a nivel sanguíneo, células tumorales, de la cual podemos extraer mucha más información. Pero también es cierto de que hay mucha investigación en la determinación de enfermedad mínima residual. Es decir, tenemos pacientes que hemos dado un tratamiento curativo o con intención curativa, y que existe esa posibilidad de podernos adelantar a detectar esa enfermedad si es que va a recaer, antes de que lo detecte una prueba de imagen, antes de que lo detecte el clínico en su consulta. Entonces, creo que los avances van por ahí también, y que creo que pronto lo tendremos a mano para poder adelantarnos, sobre todo, a esa posibilidad de que la enfermedad pueda volver a aparecer. Sí. Al hilo de esta respuesta, doctor, tanto el doctor Aguilar como el doctor San Martín, ¿las personas que han padecido cáncer de piel anteriormente corren mayor riesgo de volver a
Sí. padecerlo? Uno de los principales factores de riesgo para tener un melanoma es haber tenido uno antes. Vale. Eso está reconocido. Hay un porcentaje de población que tiene más riesgo de tener melanoma, y entre ellos están aquellos que ya han tenido con anterioridad un melanoma. Y en el caso del cáncer cutáneo no melanoma, como su principal causa es la cantidad de sol acumulada a lo largo de la vida, pues obviamente si una persona ha tenido ya un carcinoma escamoso cutáneo, que es el segundo tipo más frecuente de cáncer de piel, pues sabemos que esa persona, su piel está muy dañada por el sol y con muy alta probabilidad va a hacer otro tumor en otra localización, o ya tiene lesiones precursoras del cáncer de piel, como son las queratosis actínicas, que son lesiones muy prevalentes, que la tiene pues básicamente 3 de cada 4 valencianos de más de 70 años tienen queratosis actínicas, que son un marcador del precáncer de piel, que se llama, del carcinoma escamoso cutáneo, y esas personas tienen más riesgo. Sí. Justamente hicimos un trabajo el doctor Onofre San Martín y mi equipo justo con la Universidad de Valencia, en el que hicimos un análisis epigenómico de cuáles eran las diferentes etapas del carcinoma escamoso y cómo podía pasar de una actinosis atípica a pasar luego a un carcinoma escamoso, y cómo va variando. No siempre son las mismas marcas químicas las que están en cada etapa, y entonces por eso es importante saber qué marcadores en cada momento, no solo qué tipo de paciente, sino en qué momento está ese tipo de paciente. Y en base a lo que decía el doctor Héctor, también me gustaría añadir que es muy importante la biopsia líquida justamente para eso, para poder valorar la recaída, porque cuando hablamos de un cáncer, yo hablaba de un nombre y apellidos, pero es que dentro de ese cáncer hay diferentes nombres también. Claro. Hay una evolución clonal. Puede que una parte del tumor tenga un tipo de mutaciones y otra parte del tumor tenga otra, y otra parte, eso se llama heterogeneidad tumoral. Y lo que puede ocurrir es que le estamos dando un fármaco para incidir en una parte de ese tumor, y entonces a lo mejor lo que se quedan son unas pocas células que han sobrevivido porque no tenían esa mutación, y entonces ya a lo mejor no podemos detectarlas porque ha sido tan potente el fármaco que ha dejado tan pocas células que no hay un límite de detección de las tecnologías actuales, y a lo mejor pensamos que se ha curado, pero por eso es importante una biopsia líquida. Se extrae únicamente de un análisis de sangre mediante plasma, y podemos hacer cada 3 o cada 6 o cada año, podemos ir haciendo análisis, monitorizar, hacer ese control. Eso es para ver si ha aparecido células con la mutación que tenía previamente el tumor, o ha aparecido otra tipo celular de ese mismo cáncer, que a lo mejor eran células que han resistido y que pueden tener otro tipo de perfil molecular, pero que podemos intentar detectarlo con las tecnologías actuales o con las futuras, encontrando nuevos biomarcadores para diferentes tipos de mutaciones, que a lo mejor ahora solo se analizan un panel de mutaciones, pero en un futuro podremos hacer, pues eso, analizar todos sus perfil molecular global, no solo mutaciones, sino también epigenómica, metabolitos, proteínas, es decir, hacer un estudio holístico únicamente con un análisis de sangre. Eso sí que ya te digo que es un poco más de ciencia ficción por ahora, pero sí que esperamos que en los próximos años podamos hacer un estudio holístico de la sangre para poder ir detectando no solo la presencia inicial de cáncer, sino las posibles recaídas mucho antes de que se pueda detectar a nivel clínico. Qué importante, escuchándoos, es ese trabajo multidisciplinar en el abordaje de cualquier tipo de enfermedad, como es el cáncer de piel en este caso. Y qué importante también es el papel de la industria farmacéutica. Yo tengo aquí a Leonor. Leonor es una mujer que además tiene una capacidad de comunicar que aprovechamos muy bien en estos encuentros. El mejor fotoprotector, Leonor, es el que te pones. No, este es mejor porque no, es el que tú no te cuesta ponerte cada día. Y en eso la industria cosmética ha avanzado mucho. Se ha dado cuenta de que tiene que trabajar las texturas y tiene que trabajar también la cosmeticidad, y no es una cuestión banal, es que es así. Y a mí me ha pasado, yo llevo 10 años poniéndome todos los días fotoprotección. Muy bien. Porque he encontrado esos fotoprotectores que no me costaba ponerme, y ahora me he dado cuenta. En eso se ha avanzado también mucho, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que se ha avanzado en muchos sentidos. Por un lado, podríamos decir, se avanza en la parte interna y luego en la parte externa, no como te lo presento. Esto es
como todo, el cerebro recibe impulsos positivos. Entonces, si yo tengo un producto que al final no se puede poner, no se puede aplicar, pues es complicado. Yo me acuerdo hace muchos años que mi marido me decía, deja que me queme porque no soy capaz de extender esto, ya prefiero quemarme. Y hoy en día pues es importante, como bien dices, aquello que uso regularmente pues va a ser lo que realmente me va a beneficiar. Aquí pues 2 puntos diría. Por un lado, la búsqueda cada vez más de filtros que cubran todo el espectro, ¿vale? Parece que cuando hablamos de filtros y ponemos ese factor de protección, ese número, que al final las personas no saben lo que es, porque cuando ves ese 50 más, pues piensas, esto protege al 50%, que no es así, es decir, es complicado entender la fotoprotección o mirar una caja y saber qué pasa. ¿Qué tenemos que hacer? Pues cubrir cada vez más los espectros, sobre todo el ultravioleta, porque aunque se dice por ahí mucho, no, es el 10% de la radiación, es la más nociva. Es decir, que tenemos que trabajar en eso. Se cubre también hoy en día con la fotoprotección con color, pues la parte visible, que es importante para las personas que tienen una piel más oscura, lo que llamamos los fototipos más altos, se pigmentan más, porque sabemos que, bueno, pues tienen proteínas que absorben más esa radiación visible, esa pigmentación, y ahí se trabaja mucho, pues en toda la ciencia básica, en encontrar filtros que nos cubran, porque no existe un fotoprotector 100%. ¿De acuerdo? Pero sí vamos acercándonos cada vez más a esa excelencia. Por otro lado, como decías, es importante la homogeneidad. Es decir, sabemos que un 10% de zonas donde no hemos aplicado nos puede reducir el factor de protección hasta en un 50%. Es decir, que una fórmula bien homogénea o una fórmula que no está bien homogénea nos puede cambiar ese factor de protección que vemos. Y de ahí se trabaja incluso... Podríamos decir algo curioso, nosotros tenemos una tecnología que se llama Netlock porque está basada en los movimientos de los edificios antisísmicos, es decir, puede formar una malla, recubre con un polímero inteligente los filtros, da más estabilidad y nuestra piel no es regular, pero podemos aplicarlo de forma homogénea. Esa sería nuestra parte interna, nuestra parte donde tenemos que trabajar, porque la fotoprotección no es una cuestión de vender más fotoprotectores, es una cuestión de salud pública. Claro. Y ahí la industria se aúna con el resto multidisciplinar. Pero evidentemente lo tengo que hacer atractivo. Entonces tengo que tener un producto pues que sea seco para ese toque seco para las personas con piel grasa, ese deportista que sale a correr, que el fotoprotector pues no se meta en los ojos, esa textura pues más, vamos a decir, más hidratante para las pieles secas, o esas texturas, por ejemplo, lo que llamamos el wet skin, es decir, húmedas, donde sobre todo los niños entran, salen del agua y, bueno, pues puedo seguir protegiéndome. Texturas urbanas, hoy en día tenemos fotoprotectores para todos los días, que tienen también una acción anti-envejecimiento, o las brumas, que me las puedo poner en cualquier momento, encima de un maquillaje. Es decir, hoy no podemos decir... No utilizo fotoprotector porque no encuentro un producto, porque lo importante es ponérselo todos los días en una forma adecuada y que no nos cueste. Si algo me cuesta, al final no lo voy a hacer. Claro. Esto es como ponerme a hacer deporte y decir... Pues es que un deporte que no me gusta. No me gusta. Aprovechando que tenemos aquí a Leonor, por deshacer bulos, a mí tengo pacientes que me preguntan, es que lo de los fotoprotectores llevan disruptores endocrinos. Esto, lo hablábamos fuera del micro. Vamos a tener, ya tenemos una experta, vamos a ver si eso es verdad o mentira. Vamos a ver, hay algo, me alegra que me hagas esa pregunta. Vale, hay una cosa que se llama Reglamento Cosmético Europeo, ¿de acuerdo? Muchas veces hablamos mucho de la FDA, pero es otro mundo. En Europa tenemos la legislación más estricta hoy en día, que además ha cambiado a nivel de reglamento. Y la primera parte del reglamento, o sea, la primera definición es la seguridad de los consumidores y una correcta información para que el consumidor pueda hacer o pueda elegir el mejor producto. Es decir, que esa es la primera. Segundo, hay sustancias que tenemos anexadas, es decir, sustancias que no se pueden utilizar en cosmética, que sí se pueden utilizar a lo mejor en dermatología, en un medicamento, etcétera, pero que no se pueden utilizar en cosmética. Sustancias restringidas dependiendo
té, si lo vamos a utilizar pues para un colutorio, si lo vamos a utilizar para el rostro, para el cuerpo, etcétera. Y luego están también los productos anexados, los filtros ultravioleta, porque solamente hay filtros ultravioleta, aunque hablemos de otras cosas a veces, los colorantes y los conservantes. Es decir, que el reglamento, la Comunidad Europea establece aquellos productos que podemos utilizar y en qué concentración, ¿de acuerdo? Y para incluir uno nuevo, tú tienes que presentar tu dossier de seguridad y de eficacia para que lo que se llama la Comisión para la Seguridad de los Consumidores, que es un grupo de científicos independientes, valore si ese componente puede estar dentro de estas listas. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos salirnos de las listas. Y si, por ejemplo, si pongo una vitamina C, una vitamina E, un retinol, etcétera, todo eso yo voy a hacer la seguridad. Pero los filtros siempre tengo que ir a la lista, es decir, son los que están aprobados. Y por eso tenemos que tener en cuenta que se aprueban por eficacia y por seguridad. Y además no están aprobados siempre para lo mismo, es decir, por ejemplo, los filtros físicos, que hablamos muchas veces, los filtros físicos son mejores que los químicos, parece que la química pues, es un está mundo, demonizada, ¿no? La quimiofobia, no. Y los filtros físicos son química inorgánica, realmente. El filtro físico, por ejemplo, no lo puedo utilizar en una bruma. ¿Por qué? Porque cuando yo me pongo una bruma puedo inhalarla. Entonces, esa inhalación de partículas es tóxica y por eso el reglamento dice no lo puedes utilizar en una bruma. Puedes utilizarlo en crema porque ahí no hay problema. Entonces, siempre, yo sé que es difícil, pero busquemos en Internet cuando queramos eso, pues filtros químicos, disruptores endocrinos, opinión del SCCS, que son las siglas en inglés, y ahí nos va a salir pues una cosa muy larga, pero en el último punto, al final de las 45 hojas de yo no entiendo, en el último punto te dice este filtro es seguro en la concentración que se indica, no se puede combinar con X, es decir, todos los filtros que tenemos hoy en día son seguros. Claro. Y luego tenemos que hacer nuestro dossier de seguridad, evidentemente, porque se mezclan cosas. Pero pensemos en eso, cuidado, porque a veces se dan informaciones que son erróneas y al final eso cala en la población y empezamos a buscar. Como el tema de los parabenes, es muy importante. Es importante incidir en información validada científicamente, mediante ensayos, en fármacos mediante ensayos clínicos, porque también vemos en oncología, vemos cada barbaridad, y luego también en la fotoprotección, ensayos validados por industrias independientes o comisiones independientes. Y me gustaría también incidir en lo que hablábamos antes del capital. Claro, la gente que hemos nacido en los años 70 por ahí, pues claro, yo creo que el capital ya lo hemos tenido más bajo, porque claro, en los años 80 yo recuerdo ir a la playa y un saludo a mis padres no me ponían cremas porque no habían crema. Entonces creo que es muy importante para las personas de nuestra edad que nos cuidemos a nivel de fotoprotección, porque hemos perdido en la infancia no teníamos esa fotoprotección, que actualmente sí que estamos. Por ejemplo, yo tengo una hija y a mi hija siempre que vamos a la playa le ponemos, pero nosotros no pudimos hacer eso, y es importante que el capital que hayamos perdido, el que nos reste, pues intentar mantenerlo con este tipo de productos que, como decía Leonor, es importante que están validados científicamente. Tener mucho cuidado cuando vayáis a qué fuentes de información se van en Internet, porque Internet puede hablar cualquiera, pero no sabes cuál es su formación, cuál es su currículum para ver si tiene autoridad en el campo para hablar de ese tipo de cuestiones. Y lo que debemos tener claro es que en Europa hay un marco regulatorio seguro y exigente. Muy exigente y muy estricto. Y muy estricto. Sí. Ahora hablaremos de algo que estábamos comentando antes de empezar, es esa desinformación que desafortunadamente, y sobre todo las generaciones más jóvenes, se encuentran, y si no hacemos el trabajo que tenemos que hacer todos, los profesionales del ámbito científico y sanitario y los medios de comunicación, corremos el peligro de que esa información cale. La industria cosmética en este caso y la industria farmacéutica, Leonor, en los últimos años, yo considero personalmente que habéis sido claves también en la concienciación, sobre todo porque vosotros tenéis la capacidad de llegar con mensajes y con campañas de marketing y de publicidad muy impactantes y muy grandes.
Son grandes campañas, bien presentadas, nos muestran el protector solar y quizás sí el mensaje llega más. Y habéis hecho mucho sin, no sé, quizás no se os reconozca, pero creo que sí. Yo creo que sí, como bien decíais antes, las campañas tardan unos 30 años en calar. Yo llevo 38 aquí, digo, algo ha tenido que calar. Y sobre todo porque cuando hablamos de fotoprotección, yo a lo que decía antes, se trata, yo creo que la industria dermocosmética lo hace así, los grandes laboratorios, no es quiero vender más, sino que quiero mejorar la calidad de vida y proteger, al final es medicina preventiva. Y por eso todo lo que es la formación en fotoprotección, la formación en cáncer de piel, las campañas primarias, campañas secundarias, siempre de la mano de la Academia Española de Dermatología y Venereología y de su Fundación Piel Sana, que está trabajando muchísimo en llegar a la población, porque tenemos muchas veces dos niveles, ¿no? El dermatólogo que hace esas campañas que se hacen conjuntamente y luego esa fundación donde también hay mucha información. Yo creo que la página de la Fundación Piel Sana es capital, incluso yo muchas veces también busco qué está diciendo la fundación en todo esto. Hay guías, se hacen trabajos en la población, se han hecho últimamente, yo soy de Madrid, pues en el Retiro ha habido todo esto, ahora en la Feria del Libro se va a volver a hacer, donde, bueno, pues llevar a la población todo eso, ¿no? Ahora en el Congreso, Madrid también es capital dermosaludable, poco a poco toda esta campaña, todas estas campañas de acercamiento yo creo que son importantes para esa concienciación y no podemos bajar la guardia. Antes decíais, hablabais del capital solar, seguimos teniendo que el capital solar a partir de los 18 años ha bajado entre un 50 y un 60%, porque los niños absorben 3 veces más la radiación, están más tiempo en la calle, ¿no? Los adultos estamos todo el día trabajando y metidos en nuestros lugares de trabajo, pero la fotoprotección en la infancia es muy importante. Yo iba ayer en un taxi y en Madrid había como 30 grados a las 11 de la mañana y había un corredor sin camiseta corriendo con un sol y digo, bueno, va a tener una insolación de justicia. Y me dice el taxista, es que hay que protegerse, y yo cuando voy a la playa sobre todo me pongo crema por mi hija. Y dije, bueno, pues está bien, porque al final los padres son el ejemplo, claro, ¿no? más importante, y todavía hay una gran población que no protege, a los niños adecuadamente. Entonces, yo siempre digo, y creo que lo he dicho más veces, ¿qué herencia quieres dejarle a tu hijo? Porque, claro, bueno, pues quiero que vaya a la universidad, quiero que mañana, si puedo, pues tenga un piso y yo estoy invirtiendo, quiero darle muchas cosas, pero perdemos lo importante que es la salud. Y como antes decía, antes decíais, el doctor San Martín, es muy importante, porque cuando lo vemos muchas veces, ya hemos tenido el problema. Entonces yo creo que la idea es que podamos prevenir, que vayamos bajando esa cifra, porque es verdad que cada vez tenemos más información, cada vez tenemos mejores fotoprotectores, mejores productos, pero tenemos que seguir luchando porque sigue habiendo mucha incidencia. Entonces creo que es muy importante, sobre todo los medios de comunicación, que también llegar o dar un poco más de amplitud a toda esa parte médica, a toda esa parte de investigación que se está haciendo. Lo bueno que tiene todas estas actividades es que ya tenemos evidencias que se consigue disminuir la mortalidad por cáncer de piel. El ejemplo está en Australia, donde desde hace más de 30 años existen campañas de concienciación, y la principal causa de muerte por cáncer por debajo de los 40 años hace 30 años en Australia era el melanoma, y eso ha cambiado radicalmente. O sea, simplemente con una acción de la sociedad conjunta, es decir, pues vamos a que grandes o personas muy conocidas como Hugh Jackman o como Nicole Kidman hayan hablado de lo importante que es la fotoprotección, o contado sus casos de cáncer de piel como hizo Hugh Jackman, o simplemente campañas de fotoprotección, y se ha demostrado que eso funciona. Entonces, en nuestro país aún no lo estamos consiguiendo, pero porque posiblemente empezamos posteriormente, aún seguimos con la curva un poquito más hacia arriba, pero por fortuna la introducción de la inmunoterapia, pese a que el melanoma sigue subiendo poco a poco su incidencia, la mortalidad se ha quedado plana porque tenemos tratamientos. Lo ideal sería que no tuviéramos que gastar tanto dinero, porque la inmunoterapia es muy eficaz, pero es muy cara.
Claro. Y esto, cuanto más podamos evitar tener que dar inmunoterapia a los pacientes, pues mejor. Claro. Como comentábamos antes de comenzar, no me gustaría banalizar, pero al final creo que el doctor Onofre o Héctor o yo vamos a tener, o Leonor vamos a tener que hacernos tiktokers para intentar, Esto es lo que para intentar revertir ese tipo de bulos que hemos comentado antes acerca. Me gustaría que diese la opinión Onofre o Leonor acerca del bulo ahora del callo solar, de que no te tienes que proteger para que vayas acostumbrándose la piel un poco, y desmontar ese tipo de informaciones que la gente, pues claro, lo ve en TikTok, porque la mayoría de gente ahora es que es tan instantánea la información que solo se informa por ese tipo de canales. Entonces es muy importante este tipo de iniciativas, y me gustaría también eso, que intentemos desmontar ese tipo pues de vamos a ello. informaciones. El doctor Sandoval habla de un influencer. Yo la verdad no estaba informada, pero después de esto, por supuesto, además hablaré con redacción, con miles, bueno, no sé si más de 200.000 seguidores, que habla de el callo solar, de la necesidad de exponerse al sol sin protección continuadamente para crear una especie de costra que protegerá y que acostumbrará. Esto me parece de otro tiempo. O sea, me parece increíble que a día de hoy esto se esté transmitiendo en una red social. Desmontemos esto, por favor. El callo solar no existe. Eso no es verdad. Eso no puede producirse. Someter la piel a irradiación solar inadecuada para endurecerla no conduce nada más que a daño solar. Existen dos causas fundamentales o dos formas de dañar el sol la piel. Lo que se llama exposición solar aguda intermitente, es decir, voy a la playa y me quemo, eso incrementa, está demostrado de forma exponencial, el riesgo de tener melanoma y carcinoma vasocelular. Y la segunda forma de exponerse al sol es exponerse al sol todos los días un poquito. Vamos a poner el ejemplo del labrador o del pescador, que está todo el día al sol. Eso incrementa exponencialmente el riesgo del carcinoma escamoso cutáneo. Y nada más, que no te protege de nada, no te ayuda en nada, más que ir incrementando, ir agotando ese capital solar hasta provocar los efectos secundarios que no queremos, que es envejecimiento de la piel, manchas solares y sobre todo cáncer de piel. Por lo tanto, exponerse al sol sin protección, aunque lo hagamos en el mes de marzo o en el mes de mayo, que dicen que no hace daño, pues primero, eso no es verdad, sí que hace daño, y segundo, no consigues ninguna ventaja. O sea, que eso hay que desmentirlo radicalmente. De hecho, yo creo que esto tendría que ser un poquito cosa de las autoridades, que a la red TikTok no se le podría permitir difundir una información que va contra la salud pública, porque esto es ir contra la salud pública. No podemos, de algún modo se tendría que regular este tipo de contenidos. Yo creo que la libertad de expresión tiene un límite, y el límite estaría aquí cuando atentamos contra la salud pública. Es como... Absolutamente. O sea, que es lamentable que estas cosas, y sobre todo por desinformación, porque estos influencers pues emplean palabras técnicas para que parezca que sepan de lo que hablan, pero es que no saben de lo que hablan. Cualquier persona mínimamente entendida, cuando le sigue el discurso, yo he visto varios vídeos de estos influencers que hablan así, y se nota que no saben de lo que dicen. Es que es alarmante, porque están hablando, es palabrería lamentable. Es como intentar defender que la Tierra es plana. Y ya está. Claro. Y lo dicen, y porque yo veo que el horizonte se acaba, eso significa que la Tierra es plana. Pues esto es algo parecido. A este nivel están, Sí. Efectivamente, yo creo que hace falta mucha responsabilidad social de estas personas que publican este tipo de cosas, pero también de las otras personas, las autoridades, los padres de familia. Yo creo que deben de influir en lo que vemos, en lo que ven nuestros hijos, nuestras hijas, en este tipo de redes, para evitar que esto crezca, que la gente adopte estas posturas o estas actitudes que son erróneas. Yo creo que para que se dé un cáncer, hay múltiples factores. Hay muchos en los cuales podemos no influir y otros influir. Y si tenemos la capacidad de prevenir, de protegernos del sol, y ya adoptamos información errónea y dejamos de hacer eso mínimo que podemos hacer, porque hay otras cosas que no podemos influir para el desarrollo del cáncer, pero en esta en la que podemos influir, que es la protección, la prevención, dejarlo de hacer por una información errónea, creo que hay que evitarlo. Absolutamente. Sí. Y al hilo de esta respuesta, doctor, es verdad, como comentaba Juan, nuestros padres quizá no tenían la información que tenemos ahora. Nosotros la tenemos y estamos actuando en consecuencia, pero ustedes lo viven en consulta todos los días.
se traslada un diagnóstico a un paciente. Sí. El bienestar mental del paciente es muy importante en este caso. Cuando hablamos de cáncer y hacemos también anualmente un encuentro de otro tipo de cánceres, como es el cáncer de pulmón, y hablamos del tabaco. En este caso hablamos del sol. Aunque sea importante concienciar, y lo estamos haciendo, corremos el peligro de que el paciente también se culpabilice o piense, vale, me merezco esto porque he tomado mucho el sol. No sé, usted supongo que lo vive día a día en la consulta cuando se recibe ese diagnóstico. Sí, yo creo que el mensaje a los pacientes cuando llegan a nuestra consulta, cuando reciben este diagnóstico, que es difícil, no vamos a decir que no lo es, porque es difícil, hay que hacerles entender lo que acabo de decir, es decir, para el desarrollo de un cáncer intervienen múltiples factores. Y vuelvo a repetir, hay muchos factores de los cuales no podemos hacer absolutamente nada. Estados de inmunosupresión, enfermedades genéticas, etcétera, cosas que no controlamos, pero hay cosas que sí controlamos, que en este caso es la protección, la prevención a la exposición solar. Y es cierto, hay pacientes que son conscientes de ello por su actividad laboral, por lo que decía el doctor Sandoval, es que hace muchos años atrás no había esa conciencia, nuestros padres no nos protegían, no nos daban una crema, o no existían, o no habían más protectores solares. Es importante hacerles ver hasta qué punto tienen responsabilidad o no. Es decir, y yo creo que estamos en el momento en el cual debemos en nuestra generación o en las generaciones más actuales, hacer hincapié en la prevención. Desde los menores, de nuestros hijos que van al colegio, influir en ese aspecto. Ya el paciente que viene a nuestra consulta, yo creo que no lo podemos hacer sentir culpable, ¿vale? Porque tampoco sabemos su situación o por qué se ha debido a esa exposición, sino hacer hincapié al paciente en seguirse protegiendo y a los familiares y acompañantes hacerles conciencia de ello para que no vuelva a... Sí, en este sentido es muy importante, una vez ya se ha producido el diagnóstico, pues lo que intentamos hacer es promover un estilo de vida saludable. Es decir, mire, lo que ha ocurrido hasta ahora ya no podemos modificarlo, pero a partir de ahora vamos a intentar modificar. Una de las cosas que nos pasa con frecuencia cuando diagnosticamos un carcinoma vasocelular es que a veces algunos pacientes desarrollan una fobia al sol, es decir, de forma que dejan radicalmente de exponerse al sol. Y eso tampoco es saludable. Es decir, el sol tiene, como ha dicho muy bien Leonor, una parte positiva, muy positiva, mejora el estado de ánimo, nos ayuda a sintetizar vitamina D, y esa parte positiva hay que aprovecharla. ¿Y cómo la aprovechamos? Pues con una exposición solar adecuada, es decir, a las horas adecuadas, el tiempo adecuado, no estar muchas horas, y con fotoprotección. Y eso a un paciente, incluso con cáncer de piel, puede ayudarle a mantener unos niveles de vitamina D altos, que es importante. Siempre, digo, promoviendo un estado de vida saludable. Absolutamente. Bueno, yo os escuchaba y las cosas han cambiado. Por ejemplo, todos tenemos hijos de más edad o de menos, ¿no? Cuando se van a una excursión, el cole ya nos avisa: botella de agua, gorra y protección solar. Básicos, y el almuerzo si quiere, pero esto algo ha cambiado. Justamente mi hija hoy se va a una excursión y es verdad que en el colegio le van indicando, ya es que tendría que ser como el lavarse los dientes, que, por ejemplo en los colegios enseñan cómo los niños tienen que lavarse los dientes mínimo 3 veces al día. Esto también tendría que estar en los colegios, dar charlas de fotoprotección también, porque es súper importante que ellos ya se vayan concienciando, porque es un hábito que si lo adquieres en la infancia es muy difícil que luego se pierdan. Los hábitos, qué importante. Sí, se hacen, o sea, yo creo que se hacen muchas campañas y yo creo que eso es importante, pero también hay que pensar que lo que decíamos antes es desde casa, no solamente, no es el colegio es académico, se hacen muchas cosas. En el Costa del Sol, la doctora Magdalena de Troya ya tiene colegios saludables, porque hacen muchísimas campañas y en muchísimas partes, pero sobre todo lo que decíamos en casa. Yo os puedo decir, creo que he contado la anécdota, mi hijo de pequeños decían que era una pena que su madre trabajara en un cole de cremas, porque no dejaba todo el santo día antes de ir a la playa, porque además nosotros pues tenemos familia aquí, o sea que veníamos a la playa al Mediterráneo y antes de salir la crema para arriba, para abajo, y bueno, pues era como, Dios mío de mi vida. Esto ha creado hoy en día, pues que tienen 27 y 30 años,
que siempre han llevado el fotoprotector por sí mismos, incluso se lo daban a sus compañeras en ese sentido, y que hoy en día, siendo mayores y siendo chicos, pues siguen cuando salen, y no me he quemado, y he estado al sol, y tienen esa conciencia, pero esa conciencia hay que hacerla desde que son pequeños, claro. Y nosotros somos su mejor ejemplo, porque si les decimos mucho tienes que ponerte fotoprotección, etcétera, y nosotros no lo hacemos, pues al final es importante. Entonces yo creo que esa labor también debemos hacerla desde casa. Esa labor de educación tiene que ser rigurosa, y yo creo que merece la pena y da frutos. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado también lo que decíais, nunca es tarde. Aunque seamos mayores, aunque hayamos tenido un problema, hoy en día contamos con productos que pueden, y hay estudios, nosotros hemos hecho estudios donde vemos que podemos revertir algunas vías. No quiere decir que ya me pongo que luego va a haber un producto, no, lo mejor es la profilaxis, pero hoy en día contamos también con productos que nos pueden ayudar y con activos que nos pueden ayudar. Pero incluso una piel que todavía no ha desarrollado un cáncer, que tiene ese fotodaño, ya tiene muchas alteraciones en su ADN, en los telómeros, que son esos cordones, un poco permíteme, y que van a dar estabilidad a ese ADN. Nosotros hemos hecho, pues hace 2 años, un estudio con el CENIO, con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, donde con una radiación muy pequeña, 10 julios por centímetro cuadrado, que sería casi como menos de una dosis eritematógena, lo que recibimos a lo mejor en 30 minutos de radiación solar en una época estival, tenemos alteraciones a nivel de los telómeros, y eso es importante. Y también hemos visto que con una protección adecuada podemos evitar esto. Entonces creo que es importante concienciarnos. Yo creo que todos queremos esa salud, y no solamente cuánto voy a vivir, sino voy a vivir bien, voy a tener esa buena calidad, voy a llegar a ser mayor con una buena calidad de piel, con una buena calidad de vida, y yo creo que eso es lo que tenemos que concienciar. Pues hoy estamos ayudando, creo, en trasladar ese mensaje y en hacerlo. Leonor, llevamos más de 1 hora de conversación, me avisan por el pinganillo. Me gustaría hacer una última ronda. Hay cuestiones que se nos han quedado, son cuestiones más técnicas. Yo la lanzo, doctor, porque es verdad que hemos hablado del abordaje en el tratamiento del cáncer de piel, pero ¿siempre es necesario, por ejemplo, el abordaje quirúrgico del cáncer de piel? ¿Siempre? Sí, bueno, siempre que se pueda, siempre que la cirugía tenga intención curativa, es el primer tratamiento. En general seguimos en esta situación. El principal tratamiento de los cánceres de piel es la cirugía, y siempre que sea aplicable debemos emplearla. Ajá. Pues lo dicho, para acabar me gustaría hacer una última ronda con ese mensaje titular final que os gustaría que quedara en un encuentro tan importante como en este Día Internacional contra el Cáncer de Piel, en el que queremos, sobre todo, concienciar a la población, y la capacidad de difusión de Levante está ahí y llega muy lejos. Si quiere, doctor Juan Sandoval. Yo para la población, no más para los gobiernos, que invertir hoy en ciencia puede ser que en un futuro no se tengan que hacer operaciones quirúrgicas para el cáncer de piel, y que se puedan a lo mejor diagnosticar muy precozmente, y a lo mejor no tengas ni que ir al dermatólogo, que se pueda evitar ese tipo de operaciones mucho más agresivas, y que se pueda tratar de otra forma. Inversión en investigación, que quede claro. Leonor. Yo creo que eso, hacer autoexploraciones, acudir al dermatólogo de forma periódica, y sobre todo ver lo que decía el doctor San Martín, ver esas modificaciones que puedo tener y no dejarlo. Y luego también, por otro lado, cuando queramos información, ir a fuentes contrastadas, a los profesionales sanitarios, y hacer una fotoprotección inteligente, utilizar todas las medidas de fotoprotección, desde los fotoprotectores, la sombra, las gorras, las camisetas, y sobre todo la educación desde la infancia. Gracias, Leonor. Doctor Aguilar. Nada, aunque han habido muchos avances en los tratamientos, como hemos estado hablando, yo creo que la prevención es primordial.
evitar llegar a necesitar estos tratamientos, que están muy bien, es parte de los avances en la investigación, pero la prevención es lo primordial. Y en línea de lo que dice el doctor Sandoval, investigación, inversión en la investigación para poder seleccionar mejor aquella población que va a precisar algún tratamiento y para también identificar aquel que tiene mayor riesgo del desarrollo de este tipo de enfermedades. Muchísimas gracias, doctor Onofre San Martín. Pues que hemos conseguido mejorar muchísimo el pronóstico de los pacientes con cáncer de piel a base de trabajo multidisciplinar, como hemos visto en esta mesa de hoy, que la colaboración de los medios de comunicación está permitiendo en nuestro país llegar a cada vez más gente, que la gente se protege más, que existe más conciencia y que afortunadamente disponemos de un sistema sanitario en nuestro país envidiable que tenemos que cuidar e intentar mantener con unos estándares de calidad, que es una de las joyas que tiene nuestro país comparado con otros países. Muchísimas gracias, doctor Onofre San Martín. Por nuestra parte, nada más, hacer lo que tenemos que hacer, difundir, que llegue lejos este mensaje y incidir en que, sobre todo, consuman información contrastada. Y hoy hemos tenido en la mesa 4 personas que llevan muchos años investigando, tratando y estando cara a cara con el cáncer de piel. Esta sí que es información veraz. Gracias a todos, esperamos que haya sido útil este encuentro. Un abrazo.